Te invito a compartir la palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, domingo 14 de abril del 2024. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, versículos del 13 al 15 y del 17 al 19. Pedro dijo al pueblo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 4. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú, que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy nos transporta al domingo de la resurrección, cuando los dos de Emaús regresan a Jerusalén y descubren que el Señor se les ha aparecido, mientras otros relatan sus propias experiencias. El resucitado se les presenta. Su presencia es desconcertante por un lado, causa temor al punto de que ellos creían ver un espíritu, y por otro, su cuerpo marcado por los clavos y la lanza confirma que es Jesús, el crucificado. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo.
El salmo de la liturgia de hoy pide: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es esencial que los discípulos tengan una comprensión profunda de las Escrituras, porque, como dijo San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Sin embargo, la comprensión de la palabra de Dios no es algo que se pueda manejar de forma privada o con amigos. El sentido de las Escrituras fue revelado a la Iglesia en aquella comunidad pascual, liderada por Pedro y los demás apóstoles, quienes recibieron el encargo de predicar en su nombre a todas las naciones. Para ser verdaderos testigos de Cristo, los discípulos deben aprender a reconocer su cuerpo marcado por la pasión. Un antiguo autor nos aconseja: todo aquel que sabe que la Pascua ha sido crucificada por él, debe entender que su vida comienza cuando Cristo muere para salvarnos. Además, los apóstoles deben comprender las Escrituras a la luz del Espíritu de la verdad que ha sido derramado sobre la Iglesia. Después de su resurrección, al aparecer el Señor con todas las puertas cerradas, los discípulos no estaban convencidos de que hubiera recuperado su cuerpo real. Pensaban que solo su alma había regresado con una forma corporal, como en un sueño. Creían que estaban viendo un espíritu. ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Es importante prestar atención. ¿Por qué? Porque lo que están viendo no es un sueño. Observen mis manos y mis pies, ya que con sus ojos sorprendidos aún no pueden ver mi rostro. Fíjense en las heridas de mi cuerpo, ya que todavía no ven las obras de Dios. Contemplen las marcas dejadas por mis enemigos, ya que aún no perciben las manifestaciones de Dios. Tóquenme para que sus manos lo comprueben, ya que sus ojos están cegados. Palpen los agujeros en mis manos, busquen en mi costado, revivan mis heridas, porque no puedo negar a mis discípulos para fortalecer su fe lo que no negué a mis enemigos en mi sufrimiento. Toquen, exploren entre los huesos para confirmar la realidad de la carne y que estas heridas aún abiertas demuestran que son realmente mías. ¿Por qué dudan de mi resurrección, yo que devolví la vida a varios muertos ante sus propios ojos? Mientras estaba en la cruz, me insultaban diciendo: si salvó a otros, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Si baja de la cruz, creeremos. ¿Qué es más difícil, bajar de la cruz desclavando las manos o regresar del inframundo venciendo a la muerte? Yo mismo me salvé, rompiendo las cadenas del infierno y ascendiendo triunfante. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Dale me gusta y comparte con familiares y amigos. Y te invitamos a seguir a Morena Visión en todas nuestras redes sociales.